Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de Cálculo 2. En este video estaremos trabajando con los máximos y mínimos en funciones de dos variables. Los contenidos que revisaremos corresponden a el cálculo de puntos críticos e identificación de máximo, mínimo o punto de silla. El indicador de logro asociado es determina valores máximos y o mínimos de una función de dos variables a partir del análisis de sus valores críticos. Empezamos. Para comenzar con el desarrollo de máximos y mínimos en una función de dos variables, vamos a revisar esta lámina que nos indica al inicio que una aplicación importante de la derivada de una función de una variable es el estudio de valores extremos de una función. Lo mismo sucede en el caso de una función de dos variables. Por ejemplo, si yo tengo una función de dos variables en un punto a, b y calculo su primera derivada con respecto a una variable, y esa primera derivada parcial con respecto a la variable es igual a 0, vamos a decir que ese punto se llama crítico. Entonces, una condición necesaria para que una función de dos variables tenga un extremo relativo en un punto donde sus derivadas parciales existen es que primero ese punto donde yo voy a analizar si hay un extremo relativo es que sea un punto crítico. Luego, la prueba básica para determinar si un punto crítico produce un máximo o un mínimo relativo es realizar la prueba de la segunda derivada. Como nosotros, en este caso, queremos calcular máximos y mínimos, lo primero que vamos a hacer es determinar si los puntos que vamos a analizar son puntos críticos y para después determinar si hay un máximo o un mínimo, vamos a realizar lo que se conoce como la prueba de la segunda derivada. A continuación vamos a seguir entonces con la prueba de la segunda derivada. En este caso, para la prueba de la segunda derivada, vamos a considerar lo siguiente. Dice, f de x, y es una función de dos variables, tal que sus derivadas parciales de primer orden, es decir, la primera derivada, y segundo orden, la segunda derivada, existen y además sabemos que el punto P de x, y es un punto crítico de f. Para esto vamos a definir un valor d que va a ser igual a la segunda derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto por la segunda derivada de la función con respecto a y evaluada en el punto menos la derivada mixta evaluada en el punto. Este es un valor d que viene dado por la derivada de segundo orden con respecto a x evaluada en el punto, la derivada de segundo orden con respecto a y evaluada en el punto y la derivada mixta evaluada en el punto al cuadrado. Ahora, vamos a establecer, una vez que hemos definido el d, las condiciones para que esto sea un máximo local. Nosotros dijimos que con el punto crítico tenemos un punto que podemos analizarlo para saber si es un máximo, un mínimo local o vamos a ver después un punto de silla. En este caso, si se cumple la siguiente condición, primero, que este valor d, recuerde que este d es un número, si este valor d es mayor que 0 y la derivada parcial, la segunda derivada parcial en el punto P es menor que 0, entonces estamos hablando que esta función tiene un máximo local en P. Es decir, deben cumplirse estas dos condiciones para que la función tenga un máximo local en P. En este caso, si usted mira, aquí estaría el máximo local, ¿no? Y este máximo local nosotros lo estaríamos determinando primero calculando este valor de C y luego analizando esta derivada si es menor que 0 para garantizar de que en este punto hay un máximo local. Esas son las condiciones que tenemos que cumplir para un máximo local. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que el valor d que mencionamos anteriormente, en este caso este valor d es mayor que 0 y la derivada de segundo orden también es mayor que 0? Entonces, en este caso, vamos a tener un mínimo local. Cuando se cumple la condición de que el d es mayor que 0 y la derivada de segundo orden, ¿no es cierto?, evaluada en el punto, es mayor que 0, estamos hablando de un mínimo local. ¿Y qué ocurre cuando el d es menor que 0? Entonces, en este caso, cuando el d es menor que 0, vamos a decir que hay un punto de silla en P, un punto que se ve como el que está acá, que corresponde, que no es ni un máximo ni un mínimo local. Esto se da puntualmente en la superficie
¿ya? Y esto es lo que se llama un punto de silla. Directamente cuando el d es igual a 0, no podemos decidir qué ocurre de f en ese punto. Entonces, como usted puede observar, nosotros vamos a tener una serie de requisitos. Primero determinar si es punto crítico, luego calcular el valor de d y luego calcular la derivada de segundo orden. Después que tengamos esos tres datos, vamos a aplicar los criterios correspondientes, para determinar si es un máximo, un mínimo o un punto de silla en el punto en la función. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo que nos indica lo siguiente. Nos dice, determine los puntos críticos de la siguiente función e indique si producen un máximo, un mínimo o un punto de silla. Entonces, para hacer este cálculo, lo primero que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales tanto de primer orden como de segundo orden. Si tenemos la función f de x, y, que es igual a 3x al cubo más y al cuadrado menos 9x más 4y, lo primero que vamos a hacer en este caso es calcular la derivada parcial con respecto a x. Entonces calculamos la derivada de f con respecto a x. ¿Y qué nos queda en este caso? Recuerde que cuando nosotros calculamos esta derivada, como estamos calculando con respecto a x, el valor de y es constante. Así que calculamos, en este caso, el 3 pasa multiplicando, 3 por 3 es 9, así que nos quedaría 9, al 3 que está en el exponente le resto 1, 9x cuadrado, la derivada de y al cuadrado en este caso es 0, y la derivada de 9 menos 9x es menos 9. Y la derivada de más 4y en este caso es 0. Entonces, la primera derivada parcial sería 9x al cuadrado menos 9. La primera derivada parcial con respecto a x. Luego, voy a calcular la primera derivada parcial con respecto a y. En este caso, cuando hacemos este ejercicio, ¿qué va a pasar? Ahora el x es una constante. Entonces, para el primer término es 3x al cubo, así que eso es 0. Luego, el segundo término es 2y, la derivada, ya que viene del y al cuadrado. Luego, el tercer término es menos 9x, eso es 0. Y el 4y, al ser la derivada de y igual a 1, esto me queda como 4 positivo. Más 4 sin la y, perdón. Aquí es 4 positivo solamente. Entonces con eso ya tengo las dos derivadas de primer orden. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Podría calcular la derivada de segundo orden. Entonces voy a calcular aquí d cuadrado f con respecto a dx al cuadrado. ¿Y qué indica esto? Que voy a tomar la primera derivada parcial con respecto a x y la voy a volver a derivar. Por eso se llama derivada de segundo orden. Entonces, para hacer esta derivada, si yo derivo esto con respecto a x, el 2 por 9 es 18, así que esto sería igual a 18 por x. La derivada de menos 9 en este caso es 0. Y luego voy a hacer la derivada de d cuadrado f de y a dx. Entonces, voy a tomar esta derivada, ¿no es cierto?, que corresponde a la primera derivada con respecto a x, y ahora esta la voy a derivar con respecto a y, ¿no es cierto? Primero por x, luego por y. Y observe qué pasa aquí. Como todo, aquí no está la variable y, esto es una constante completa. Así que esta derivada, la derivada mixta, va a ser igual a 0. Luego, voy a calcular desde la primera derivada parcial con respecto a y, voy a calcular la segunda derivada parcial con respecto a y. O sea, voy a calcular d cuadrado f, pero ahora con respecto a y, de y al cuadrado. Es decir, voy a tomar esta derivada y la voy a derivar nuevamente con respecto a y. Y la derivada de esta expresión 2y más 4 con respecto a y corresponde a 2. Así que digo que esto es igual a 2. Y luego la derivada parcial de x de y
de esta expresión, pero ahora con respecto a x, observe que en este caso no hay ninguna variable x, así que todo esto es una constante y esto pasa a ser igual a 0. Ahí tengo las derivadas parciales de primer orden y de segundo orden. Aquí les voy a mostrar que, como dijimos también en videos pasados, perdón, ahí sí, voy a poner el destacador ahora. Ahí está, las derivadas mixtas son iguales, ¿no? Ahí están las derivadas mixtas iguales. No olvidemos que nosotros andamos buscando lo que se llama un punto crítico. Y para encontrar este punto crítico, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar los puntos. ¿Qué me interesa? Me interesa a mí saber, para los puntos críticos, aquí lo voy a escribir, puntos críticos. Los puntos críticos, como los definimos anteriormente, son los puntos donde la primera derivada parcial con respecto a x es igual a 0 y luego donde la primera derivada parcial con respecto a y es igual a 0. Al tener estos puntos críticos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a observar, en este caso, que la primera derivada parcial con respecto a x es esta función. Y también vamos a observar que la primera derivada parcial con respecto a y es esta otra función. Entonces, si usted observa, aquí nos vamos a encontrar. Yo quiero que la primera derivada parcial con respecto a x sea igual a 0, por tanto, ¿qué voy a sacar de aquí? Voy a sacar que 9x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Y luego voy a tener, por otro lado, que la primera derivada parcial de f con respecto a y sea igual a 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 2y más 4 sea igual a 0. Como puede observar, tengo dos ecuaciones y para encontrar estos puntos críticos, lo que yo necesito en este momento es determinar cuáles son los valores de x y de y donde estas primeras derivadas se hacen igual a 0. Entonces, si yo tengo aquí estas dos ecuaciones, una con respecto a x y la otra con respecto a y, voy a tomar, a esta la voy a llamar asterisco, ya esta ecuación va a ser doble asterisco. Desde la ecuación asterisco, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que 9x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, me va a quedar que 9x al cuadrado es igual a 9, x al cuadrado es igual a 1. Entonces, de aquí yo concluyo que el x va a tener dos valores, va a ser más o menos 1. Para la ecuación asterisco, ¿no es cierto? Aquí estamos con asterisco. Luego, si yo resuelvo la ecuación doble asterisco, ahora voy a resolver la ecuación doble asterisco. Al momento de resolver esta ecuación doble asterisco, yo voy a tener que 2y más 4 es igual a 0. Así que si yo despejo esto, voy a quedar 2y es igual a menos 4. Luego voy a obtener que y es igual a menos 2. Es decir, ahora ¿qué tenemos? Tenemos valores donde en el punto crítico el x vale más y menos 1 y en el y vale menos 2. Recuerda que lo que nosotros estamos haciendo en este momento es encontrar los puntos donde la primera derivada parcial, tanto con respecto a con respecto a x y con respecto a y, son igual a 0. Al momento de despejar las variables de estas ecuaciones, nos da que el x para este punto, para la primera derivada, puede tomar el valor 1 o menos 1 y el y puede tomar el valor menos 2. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Como tenemos esos valores, vamos a considerar que los puntos críticos, y aquí lo voy a escribir, que los puntos críticos que nosotros vamos a analizar ahora si son máximos o mínimos, va a ser el punto
menos, perdón, el punto 1, menos 2, y luego, y también el punto menos 1, menos 2. ¿Y desde dónde vienen estos puntos críticos que vamos a analizar? Viene directamente desde lo que nosotros acabamos de hacer al resolver estas ecuaciones. Recuerde que el valor de x podía ser 1 y menos 1. Aquí está cuando el x vale 1 y aquí cuando el x vale menos 1. Y el valor de y es menos 2. Entonces aquí está el valor de menos 2. Y estos son los puntos críticos que nosotros hemos construido ahora para determinar si corresponden eh, a un máximo, a un mínimo o a un punto de silla. Ya tenemos los dos puntos que vamos a analizar. Continuando con el desarrollo y ya definidos los puntos críticos, vamos ahora a aplicar el criterio de la segunda derivada. Y para el criterio de la segunda derivada, lo primero que vamos a hacer es recordar el valor de P, el valor de D, perdón, evaluado en P, que corresponde a lo siguiente. Corresponde a D evaluado en P. Esto es igual a la derivada de segundo orden de x al cuadrado, esto evaluado en P, por d al cuadrado de f, esto de i al cuadrado, ¿no es cierto?, evaluado en P, menos, aquí era la derivada mixta, d cuadrado de f, de x, de i, esto evaluado en P, y todo esto al cuadrado. Si yo recuerdo los cálculos que hice anteriormente, la derivada de segundo orden de f con respecto a aquí al cuadrado, esto es 18x, la derivada de segundo orden de f con respecto a y, esto era 2, constante 2. Y finalmente, recuerde que la derivada mixta de segundo orden para esta función que estamos analizando, en este caso era 0. Así que si hago el reemplazo, nos queda 0 al cuadrado. Para que tenga claridad respecto a lo que estoy haciendo, voy a bajar aquí y vamos a mirar nuevamente lo que estoy observando. Observe que acá está la primera, la derivada de segundo orden con respecto a x. 18x, la habíamos calculado anteriormente. Y aquí la derivada de segundo orden con respecto a y, que era 2. Y acá están las derivadas mixtas. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Tomamos esos valores y esos valores los reemplazamos aquí en D para poder hacer el análisis respectivo. Entonces, si yo cuando cierro esto, voy a mirar y me va a quedar que este D, dp, nos va a dar un valor que es 36x. Ahora recuerde que P es el punto crítico que yo voy a analizar. En este caso tengo dos puntos críticos, o sea, debería hacer dos análisis de P. Voy a hacer un análisis para este punto. Perdón, aquí voy a... Ahora sí, voy a hacer un análisis para este punto y luego voy a hacer también un análisis para este otro punto. Una vez que tengo el valor de P, voy a analizar el primer punto. El primer punto que corresponde al punto, aquí está, lo voy a poner aquí, al punto 1, menos 2. Este es el punto que vamos a analizar. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que en este punto, en D, 1, menos 2, esto va a ser igual a 36 por 1. Esto viene directamente de aplicar el 36 por x. En este caso el x vale 1. Esto nos queda que es igual a 36 y, importantísimo, el valor de D es mayor que 0. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a decir de esto? Vamos a decir que la derivada de segundo orden de f con respecto a x
evaluada en el punto 1, menos 2, recuerde usted que la derivada de segundo orden con respecto a x es 18x. Entonces, en este caso, va a ser 18, ¿y el x cuánto vale para este punto? El x es 1. Y esto me da que es igual a 18, y el 18 es mayor que 0. ¿Qué concluimos con esto? Vamos a escribir la conclusión. Se concluye que en el punto, ¿cuál punto? El que estamos analizando, 1, menos 2, se produce un mínimo relativo. ¿De dónde sacamos esta información? Principalmente, lo que nosotros hicimos en este caso fue tomar el punto que estábamos analizando, calculamos el valor de D en ese punto, vimos que ese valor de D es mayor que 0, y luego vimos el criterio de la segunda derivada que también era mayor que 0. Cuando se cumple esta condición, recuerde que estamos frente a un mínimo. Entonces nosotros estamos dando ahora, encontramos que este punto crítico, ahora podemos afirmar que es un mínimo de la función. Ahora vamos a analizar el otro punto. Como es el mismo procedimiento, voy a tomar el segundo punto que habíamos calculado. Y el punto que nosotros vamos a analizar es el punto menos 1, menos 2. Entonces, vamos a escribir aquí el punto que sería el menos 1, menos 2, que era el segundo punto crítico. De hecho, este lo habíamos marcado con color verde. Aquí está. Y vamos a aplicar el mismo criterio. Luego voy a tomar entonces el valor de D ahora en menos 1, menos 2. Recuerde que D de P, es decir, esta función que evaluamos en el punto P, es 36 por X. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que yo voy a tomar para evaluar en este punto, voy a decir que esto es igual a 36 por, y en este caso el X para esta función, el X vale menos 1. 36 por menos 1. Entonces, si yo hago este cálculo, me va a quedar que esto es igual a menos 36. Así que si yo miro, el menos 36 es menor que 0, o el D en menos 1, menos 2 es menor que 0. Si yo hago el análisis de los criterios, me voy a dar cuenta que cuando el D es menor que 0, estoy frente a un punto silla. Entonces, ¿qué vamos a decir? Se concluye, en este caso, que en el punto menos 1, menos 2, que es el otro punto crítico, se produce un punto de silla. Como pudo observar, en este caso no fue necesario calcular la derivada de segundo orden, porque ya al ser el D menor que 0 no hubo para qué aplicar el criterio, porque ya nos indica de que hay un punto de silla. Así que vamos a recordar aquí lo que hicimos. Tomamos el punto, lo evaluamos en D, este punto, evaluamos el valor de D, nos dimos cuenta que era menor que 0, y con eso concluimos que ahí hay un punto de silla. A continuación voy a recapitular todo el procedimiento que hicimos, y vamos a mirar la gráfica de esta función en esos puntos para poder determinar dónde está este mínimo que encontramos y este punto de silla. Finalmente, mencionar que después de haber hecho el cálculo de los puntos críticos, perdón, establecer si es un mínimo o un punto de silla, o eventualmente también podría haber sido un máximo, vamos a mirar que los cálculos que obtuvimos anteriormente, tenemos que la función, después que hicimos los cálculos, en el punto 1, menos 2 había un mínimo, y si usted mira la superficie, aquí está el punto 1, ¿no es cierto?, del eje X, menos 2, y observe aquí cómo la superficie va alcanzando su valor mínimo en ese punto.
Sin embargo, también cuando hicimos el cálculo, vimos que en el punto menos 1, menos 2, menos 1 en x, menos 2 en y, en este punto, la función está teniendo este llamado punto de silla, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos verificando que el cálculo que nosotros hicimos y los criterios que aplicamos para encontrar tanto el mínimo como el punto de silla se ven en la gráfica de la función de dos variables. Y con esto damos por concluido este video.